el Señor les bendiga. Bienvenidos sean todos una vez más. Como es de costumbre, cada viernes celebramos nuestro servicio en nuestra iglesia, hoy por medio de esta plataforma. Quiero darle gracias al Señor, gracias a Dios por el privilegio que nos ha dado en un día más de vida. Verdaderamente es más que un privilegio que hoy pudiéramos abrir nuestros ojos. Verdaderamente ese privilegio nos lo ha dado el Señor, nos lo ha dado Dios. Quiero dar comienzo a este servicio orando al Señor y pidiéndole a Dios por cada uno de nosotros y por cada una de las personas que ha de recibir la palabra de Dios por medio de este video, y que no tan solo la podamos recibir, sino que también la podamos compartir con otros. Dios ha sido bueno, tiene una palabra para ti en esta hora y va a ser de gran bendición. Así que quédate con nosotros hasta el final, va a ser de gran bendición. Quiero dar comienzo, como es de costumbre, orando a Dios, dándole las gracias por este privilegio de la vida y por cada vida que ha de recibir la palabra de Dios en este día. Padre, te damos las gracias, Dios. Gracias, Padre amado, por la vida, Dios. Gracias, Padre mío, porque si hoy, oh Dios, nuestros ojos pudieron abrirse, es porque tú lo has permitido, Dios. Nos sentimos, Señor, más que privilegiados, Señor, Padre mío, por este gran regalo, por esta gran oportunidad que tú nos has dado, Dios. Te pido, Dios, por cada uno de los hermanos, Señor, que han de recibir la palabra de Dios por medio de esta plataforma, Señor, háblales. Habla sus vidas de una manera muy especial, Señor, Padre, y que tu palabra, oh Dios, como dice la misma, oh Dios, es espada, oh Dios, de doble filo que penetra, oh Dios, Padre mío, hasta partir el alma, Señor, que tu palabra, oh Dios, llegue, Padre mío, a cada vida en esta hora, Dios. Oh Señor, a través de tu palabra, Dios, el ser humano es transformado, Dios. Gracias, porque tú nos has dejado, Dios, tu palabra, oh Dios, que por medio de ella somos transformados, Señor. Gracias por esta oportunidad, Señor, y te pido, Dios, que tú bendigas a cada vida, oh Dios, que ha de recibir tu palabra por medio, oh Dios, de esta plataforma. En el nombre de Jesús hemos orado y te damos las gracias, Dios, por todo lo que tú estás haciendo y por todo lo que tú harás, oh Dios, en esta hora, Dios. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Bendito sea Dios. Qué bueno estar una vez más con ustedes. Qué bueno. La palabra del Señor contiene verdaderamente todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos para ser transformados. La palabra de Dios trae libertad. La palabra del Señor trae gozo, trae paz a nuestra vida. Verdaderamente es el medicamento necesario para sanar cualquier área de nuestra vida. Es la palabra de Dios. Así que quédate ahí con nosotros. Va a ser de gran bendición. Va a ser de gran bendición que puedas ahí donde estés poder recibir la palabra de Dios. En estos días he estado leyendo varios versos de la Escritura. Y cuando miro nuestra oración, cuando miro la manera en que vamos delante de Dios, la verdad es que la mayoría de las veces el ser humano, su oración, el tiempo de ir a acercarse a Dios, la oración va siempre dirigida, o la mayoría de los casos siempre va dirigida en que nosotros le pedimos a Él. Cuando el ser humano pide, cuando esa palabra la medimos o la miramos, el pedir, estoy diciendo lo que quiero, lo que deseo, lo que necesito. Es decir, cuando miramos ese significado de la palabra pedir, es decir que la persona está hablando lo que verdaderamente desea. Es una exigencia de la persona. Y olvidemos por un momento, vamos a olvidar por espacio de 30 minutos lo que es el nosotros pedirle a Dios.
Vamos a olvidarlo. La palabra dice que le pidamos a Dios, pero vamos a detenernos. En vez de mirar cuando voy a pedirle a Dios, vamos a ver cuando el Señor nos pide a nosotros. Lo que el Señor nos pide a nosotros. Vamos a olvidar por un momento el que, no importando si en estos días ha estado pidiéndole a Dios, está bien, eso está bien, porque es necesario. La Biblia dice que lo muestra la palabra de Dios, que le pidamos a Él. Que le pidamos a Él. Inclusive dice que el que esté falto de sabiduría, que se la pida a Dios. Y eso es algo hermoso. Pero vamos a olvidar por un momento el pedir y miremos lo que Dios pide. ¿Qué tal nos parece eso? Vamos a mirar lo que Dios nos pide a nosotros. Lo que Dios nos pide a nosotros. Y quiero compartirles, basado al tema, ¿qué pide Dios de nosotros? Quiero que vayan al libro de Miqueas, el profeta Miqueas, capítulo 6. Es un pasaje precioso y espero en el Señor que lo puedas atesorar. Lo puedas atesorar en gran manera. Miqueas capítulo 6. Y el título de Miqueas, ahí en el capítulo 6, del versículo 6 al 8, dice, lo que pide Jehová. Por eso comencé en que nosotros pedimos a Dios, y eso está bien, pero vamos a mirar lo que pide Dios de cada uno de nosotros. Es decir, lo que Dios exige de cada uno de nosotros. Miqueas capítulo 6, versículo del 6 al 8. Y es interesante estos versos, es interesante estos versos de la palabra de Dios. Y la palabra del Señor lee como sigue, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Se titula Lo que pide Jehová. Y comienza con preguntas estos versos. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. ¿Me presentaré ante Él con holocaustos? ¿Con becerros de un año? Y es entonces una pregunta. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros? ¿O de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Hombre, termina el verso 8. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Repito, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Él te ha dicho lo que es bueno. ¿Y qué es? ¿Qué pide Jehová de ti? Pues solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso es la palabra de Dios. Y ahí contiene, verdaderamente, cuando miramos, contiene estos versos. Contienen 4 preguntas en medio de estos versos. Y el profeta Miqueas hace énfasis, después de estas 4 preguntas, a qué es lo que Dios quiere de nosotros. A qué es lo que Dios pide de ti y de mí. Este pasaje es un pasaje donde Dios nos llama nuestra atención. Nos llama nuestra atención. ¿Por qué? Porque si yo preguntara en esta hora, ¿a quién no le interesa el favor de Dios? Pues estos versículos contienen la sustancia para obtener el favor de Dios. Y comienza estos versos con preguntas. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. ¿Con qué iré delante de Dios? ¿Con qué me presentaré delante de Él a adorar al Dios Altísimo? Y ahí dice, me presentaré con holocaustos con becerros de 1 año. Me presentaré ante Él con holocaustos y becerros de 1 año.
¿Se agradará Jehová? ¿Se agradará de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito, dice el profeta, por mi rebelión, o el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Qué interesante esas preguntas. Y aquí vemos a un Dios, por medio de su profeta, dejarnos saber hoy que los sacrificios y los rituales no bastan. Que no bastan. El profeta Samuel dice en uno de sus libros que se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente, dice Samuel, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amado y querido oyente, si hay algo que Dios quiere, si hay algo en lo que Dios enfatiza en la vida del ser humano, es que Dios le interesa transformar nuestra vida. Dios le interesa cambiar nuestra vida. Dios le interesa que su pueblo, que sus hijos sean pueblo justo, sean pueblo recto, unos hijos rectos, misericordiosos y humildes. Dios quiere que seamos sacrificio vivo. Cuando miramos la vida de Jesús, fue un gran sacrificio vivo, Jesús. Luego vemos a Pablo citar en la carta a los romanos, dice de una manera tan certera: por tanto, hermanos míos, dice el apóstol Pablo, ruego por las misericordias de Dios que presenten ustedes mismos, dice el apóstol Pablo, que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Y lo estoy citando en lenguaje actual. Este es el verdadero culto que ustedes deben ofrecer. Está diciendo el apóstol Pablo en una carta a los romanos. Y luego dice que no vivan ya bajo los criterios del tiempo presente. No vivan ya bajo los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer cuál es la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, es decir, lo que es agradable y lo que es perfecto. Aquí vemos al profeta Miqueas dejarnos saber, porque el profeta es la boca de Dios aquí en la tierra, y aquí vemos a Dios por medio del profeta Miqueas, dejarnos saber que no tan solo es que realicemos actos religiosos, sino que vivamos correctamente como a Dios le agrada. ¿De qué vale hacer sacrificios y no andar en justicia? ¿De qué vale hacer sacrificios y no ser misericordioso? ¿De qué vale? Prácticamente, eso es lo que está dejando saber Dios por medio del profeta. Eso es lo que está diciendo Dios en este pasaje. El libro de los Hebreos, el autor dice de una manera muy interesante: es verdad que la sangre de los toros, de los cabros y las cenizas de la becerra que se queman en el altar, los cuales son rociados sobre los que están impuros y tienen el poder para consagrarlos. Y dice, y purificarlos por fuera. Purificarlos por fuera. ¿No te hace sentido eso? Pero si esto es así, ¿cuánto más tendrá la sangre de Cristo? Por medio del Espíritu Santo, del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo, a Dios como un sacrificio sin mancha. Y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente. Esto es interesante. Esto es interesante. Y así vemos como
Los animales, por medio de sacrificios, expiaban los pecados. Pero cuando llega Jesús, Jesús fue el mayor ejemplo de lo que es un sacrificio vivo. Su sangre limpia nuestra conciencia, está diciendo el autor de los Hebreos, como sacrificio sin mancha, y su sangre limpia nuestra conciencia. Por eso es que el cambio, amado hermano, es verdaderamente absurdo entender que el cambio solamente existe por fuera. El verdadero cambio no nace afuera. El verdadero cambio se origina en nuestro interior. El verdadero cambio nace en nuestro corazón. La transformación en la vida del hombre y de la mujer da comienzo de adentro hacia afuera. Da comienzo de adentro hacia afuera. Es imposible vivir una vida así de firme sin el amor transformador de Dios en nuestros corazones. Aquí vemos que su pueblo, el pueblo de Dios, había probado todas las formas posibles, y presta atención, había probado todas las formas posibles de agradar a Dios. Las había probado todas, pero Dios dejó claro cuáles eran sus deseos por medio del profeta. Dejó claro cuáles eran sus deseos. Él quiere que su pueblo sea justo y misericordioso y que camine humildemente con Él. Y que camine humildemente con Él. Por eso es que comienza el profeta con 4 preguntas. Y luego viene el deseo de Dios. Si miramos todas esas preguntas de sacrificios y luego miramos el deseo de Dios, lo que Dios pide de cada uno de nosotros, verdaderamente si hay algo que le interesa a Dios, Dios le interesa complacernos, pero Él también exige que nosotros lo podamos hacer hacia Él de igual manera, complacer a Él. Verdaderamente, si yo quiero complacer a Dios, si yo quiero alcanzar el favor de Dios para mi vida, para tu vida, verdaderamente, estas cosas, debemos de mirarlas con mucha cercanía. Con mucha cercanía si quiero complacer a Dios. Es bueno medir estas áreas. ¿Qué? La justicia. Y comienza ahí. ¿Seré justo? ¿Seré justo en el día de hoy? ¿Seré justo con mi trato hacia la gente? ¿Seré justo? Justo es aquel que actúa con justicia. Y Job lo expresó de una manera muy hermosa. Dice que Dios no apartará de los justos sus ojos, dice Job. Antes bien con los reyes los pondrá en el trono para siempre y serán exaltados. Y Jesús fue muy específico en el sermón del monte, cuando citó: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Vale la pena ser justo delante de Dios. Y esa es la primera cosa que pide Dios aquí. La justicia. Que seamos justos. Y esto es hermoso poderlo conocer. Vale la pena ser justo delante de Dios. Dice aquí que bienaventurados los que padecen persecución. Bienaventurados. Una persona que es bienaventurado es afortunado. Es afortunado. Verdaderamente esa debe ser nuestra mayor riqueza.
no lo que podamos obtener en esta tierra. Quizás lo que podamos obtener en esta tierra es bueno, sí, pero heredar el reino de los cielos es mucho mejor que todo lo que podamos alcanzar en esta tierra. Y aquí Jesús, en el Sermón del Monte, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. De ti es el reino de los cielos. Ama la justicia, desea la justicia, sé justo, porque Dios es justo. Y por causa de que Él es justo, Él demanda que nosotros seamos justos. El que dice que permanece en mí, debe de andar como Él anduvo. Dios demanda que seamos justos. Aquel que actúa con justicia, verdaderamente es bienaventurado en lo que hace. Esto es tremendo. Y dice que heredará el reino de los cielos. Yo no sé si verdaderamente eso te llama la atención. A mí me llama la atención esa heredad, ese gran galardón de poder llegar al reino de los cielos. Dice, el primer pedido de Dios es la justicia. Esa es la primera demanda de Dios para nuestra vida, que seamos justos por medio de este pasaje. Y el otro pedido de Dios es la misericordia. La misericordia. ¿No te has puesto a pensar por un momento, estaré siendo misericordioso con los que no me hacen el bien? ¿Estaré teniendo misericordia con los que no me hacen bien? Jesús cita ahí mismo, en el Sermón del Monte: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ellos alcanzarán mi favor, está diciendo Dios. Ellos alcanzarán el favor de Dios. Y es fácil, cuando miro esa palabra misericordia, es fácil mirar la de Dios hacia mí. Dios verdaderamente es misericordioso, ha tenido cuidado de mí. Tantas veces que quizás le he fallado y aún así sigue teniendo misericordia. Pero, ¿y qué? Cuando esa misericordia yo tengo que tenerla con otro. ¿Y qué de ahí? Y es algo que Dios pide. Por eso es el tema, lo que pide Dios de nosotros. ¿Y qué de mí para otros? ¿Y qué de mí para aquel que no me hace bien? Y esta promesa, porque aquí hay una promesa, que bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esta promesa demanda una exigencia, así como todas las demás promesas de la palabra de Dios. Y a mí me llama mucho la atención esto, porque muchas veces pensamos en toda la misericordia que Dios ha tenido con nosotros, y a la hora de ejecutarla en nuestra vida para con otros, es un tanto difícil. Es un tanto difícil. Pero cuando miramos esto, verdaderamente reflexiona sobre toda la misericordia que Dios ha tenido contigo, conmigo. ¿Por qué no compartir? Cuando quizás te hacen algo que no es de tu agrado, piensa, dale vuelta atrás y piensa todas las veces que tú le has faltado a Dios, y aún así la misericordia te abraza. Y aún así la misericordia está para tu vida y para mi vida. Esta promesa de bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Verdaderamente, cuando miro el mundo de hoy,
cuando miro todo lo que está pasando y lo que quizás atraviesa la vida del ser humano, nos pone a pensar algo. ¿Estaré teniendo misericordia con otros? Así como Dios la ha tenido conmigo. Tantas cosas que nos acontecen durante el diario vivir, tantas cosas que llegan a nuestra vida, ¿estaré teniendo misericordia? Porque verdaderamente el mundo en el que estamos viviendo, el que no conoce a Dios, y aún así hay gente que conoce al Señor y se le hace difícil tener misericordia con otros. Pero pensemos por un momento, ¿cuánto Dios ha tenido con nosotros? ¿Por qué no tenerlo pero con los demás? Si hay algo que en este tiempo va a causar un efecto en la vida de otros, es cuando nosotros practicamos la misericordia que Dios ha tenido conmigo, la practico con los demás. La practico con los demás. Eso es algo precioso, poderlo vivir en eso. Vivir en la misericordia, amar la misericordia. Ser justo y ser misericordioso es una disciplina del día de hoy. Es decir, es un conjunto de reglas, de comportamiento que deben existir en la vida de aquel que profesa, que dice que es seguidor de Jesús. Qué hermoso es esto. Qué hermoso. Por eso termina el pasaje ahí de Miqueas. Termina el pasaje diciendo en el versículo 8, y espero que se nos grabe este pasaje: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, así como Dios la ha hecho con nosotros, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Verdaderamente, sin humillarnos delante de Dios, estas cosas no pueden existir en nuestra vida. Hacer justicia y amar la misericordia, porque es en la humillación delante de Dios que nosotros quedamos desnudos delante de Él. Él habla en nuestra vida, Él muestra cosas en nuestra vida para que nosotros practiquemos lo que Él ha practicado, lo que Él ha mostrado con nosotros, lo que Él nos ha dado a cada uno de nosotros, que Él ha sido justo, que Él ha sido misericordioso con cada uno de nosotros. No hay manera de que nosotros podamos ser justos, de que nosotros podamos amar la misericordia, si no hay ese tiempo de humillación delante de Dios. Y es algo que verdaderamente nos hace falta tanto en este tiempo. Verdaderamente nos hace falta humillarnos delante de Dios. Humillarnos. El libro de Santiago dice: humillaos delante del Señor para que Él los exalte. Pedro dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Cuando fuere el tiempo, verdaderamente necesitamos estar humillados delante de Dios para ser justos. No tan solo porque es fácil ser justo con el que nos hace bien, pero ser justo con ese que no nos hace como nosotros esperamos. Verdaderamente ahí donde se practica la justicia. Verdaderamente ahí donde verdaderamente mostramos la misericordia para cada uno de los seres humanos en los cuales nosotros nos enfrentamos en nuestro diario vivir. ¿Cómo se puede? Humillado pues bajo la poderosa mano de Dios, humillado delante del Señor. Ahí dice en Miqueas, humillado delante de Dios. El libro de los Hebreos, porque esto es una disciplina la cual Dios exige para cada uno de nosotros. Si soportáis la disciplina, dice Hebreo, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel que el padre no disciplina?
Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Dice el autor de los Hebreos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban. Y está hablando de nuestros padres naturales. Como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad, continúa diciendo Hebreos 12, versículo 11, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. La disciplina no causa nada de gozo, dice, sino de tristeza, pero después produce un fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. Por eso es que esto es una disciplina. Dice que después da un fruto apacible de justicia a los que ellos han sido ejercitados. Verdaderamente la misericordia y la justicia se pueden llevar a cabo verdaderamente cuando mantenemos una disciplina. Cuando somos, verdaderamente este pasaje, Dios nos enseña algo hermoso. Y es una gran disciplina para poder tener misericordia, para poder ser justo. Para poder ser justo, necesito humillarme delante de Dios para poder practicar estas cosas. Esto es una disciplina. Es una disciplina para nuestra vida. Yo no sé si usted quiere o anhela eso. Dice que después da un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. A los que en ella han sido ejercitados. Yo no sé si a usted le ha tocado pasar eso, donde le ha tocado enfrentar que verdaderamente ha tenido que ser misericordioso con alguien que no lo merece. Pero lo merecía yo. Lo merecíamos cada uno de nosotros que Dios fuera misericordioso, que Él fuera misericordioso conmigo. Cuando veo eso, no merecía misericordia. No merecía que Dios fuera justo conmigo, cuando yo he sido un injusto con Él. Qué interesante que podamos ver estos versos, porque si hay algo que puede causar un efecto en el día de hoy, es que nosotros podamos amar la justicia, que nosotros podamos amar la misericordia, así como esas dos palabras han sido sobre nuestra vida por parte de Dios. Nosotros seres imperfectos, llenos de tantas cosas, aún así Dios mantiene su misericordia para cada una de nuestras vidas. Mantiene su justicia. Mantiene su justicia. Y aquí vemos al profeta hablar. Y nos debe de hacer un gran sentido a cada uno de nosotros hoy. Nos debe de hacer un gran sentido a nosotros hoy. Que Dios estaba dejando saber que Él quería que su pueblo fuera justo, que su pueblo fuera misericordioso. Dios quiere que nosotros seamos ese sacrificio vivo. Por eso dice Pablo, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos, que nos presentemos nosotros mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios, que es el verdadero culto que se debe ofrecer. ¿Qué significaba esto que estaba pasando aquí? Que los sacrificios y los rituales no bastaban. Dios pedía algo más. Dios demandaba algo más para la vida de su pueblo, de sus hijos. Oh hombre, yo te pido. Oh hombre, te he declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Dios de ti? Solamente hacer justicia.
amar misericordia y humillarte delante de tu Dios. Y humillarte delante de tu Dios. Humillarte delante de tu Dios. Esto es una disciplina que al presente no parece que vaya a causar gozo en nosotros, porque no lo va a causar en el momento. En el momento causa tristeza. Cuando miramos y reflexionamos, causa tristeza. Pero después va a dar un fruto apacible sobre tu vida, a los que en ellos han sido ejercitados. Va a dar un fruto apacible de justicia. Amado oyente, querido hermano y amigo, quizás cuando reflexionamos sobre todo en nuestra vida, miramos que muchas veces he fallado en ser misericordioso, que muchas veces he fallado en ser justo. Dios pide algo aquí, demanda algo aquí sobre nuestras vidas hoy. Oro a Dios, porque si hay algo que va a causar un efecto en la vida de aquel que no conoce al Señor, es cuando nosotros practicamos la justicia, practicamos el amar la misericordia con otros, como Él así la ha tenido con cada uno de nosotros. Verdaderamente eso va a producir un fruto tremendo en nuestra vida. Va a causar algo hermoso en tu vida. Porque eso causa un agrado a Dios. Eso es algo que Él pide para nosotros, para que hoy nosotros podamos alcanzar el favor de Dios sobre nuestras vidas. Dios está interesado en ti. Dios le interesa tu vida. Dios le interesa verdaderamente que esa misericordia que ha sido para cada uno de nosotros, la podamos mostrar con los demás. Oro al Señor, porque yo sé que va a producir un fruto apacible de justicia sobre tu vida. Yo sé que van a venir bendiciones sobre tu vida cuando practicamos estas cosas. Cuando verdaderamente amamos lo que Él ha hecho por nosotros. Esto es amar lo que Dios ha hecho por nosotros. Es amar lo que Él ha hecho contigo y conmigo. Él fue a la cruz por amor a ti y a mí. Por amor a ti y a mí. Cuando miramos eso, ¿hasta dónde llegó Jesús por causa de nuestra vida? Por causa de nuestra vida. ¿Por qué no mostrar esa misericordia que Dios ha tenido para conmigo y para contigo? ¿Por qué no mostrar esa justicia que Él ha tenido con nosotros? Ha sido justo. Dios demanda, pide hoy eso. No para no bendecirte. Dios pide eso para bendecir tu vida. Para bendecir tu vida. Verdaderamente esto causa el favor de Dios sobre nuestra vida. A mí me interesa eso sobre mi vida y me interesa eso sobre tu vida también. Quiero orar al Señor. Que cada día miremos qué pide Dios de nosotros. ¿Qué pide Dios de nosotros? ¿Qué pide? Que amemos la justicia, que amemos la misericordia, que nos humillemos delante de Dios. Dios es bueno. Dios tiene grandes cosas para ti y para mí. Verdaderamente, Dios quiere bendecir nuestra vida en gran manera. Yo sé que es un tiempo hermoso, es un tiempo donde verdaderamente estamos siendo enseñados por Dios. Es un tiempo donde verdaderamente Dios está mostrando cosas que muchas veces nosotros ni las conocíamos. Dios está hablando sobre nuestra vida, de que verdaderamente nos quiere enseñar para hacernos bien a nosotros. La corrección de Dios trae bendición. La corrección de Dios trae bendición. Yo quiero orar por ti, quiero bendecir tu vida,
Quiero orar al Señor que hoy podamos amar la misericordia, que hoy podamos amar, ser justo, así como Él lo ha sido con nosotros. Y que cada día, mantengamos una vida de humillación delante de Dios. Dios viene pronto por una iglesia blanca, pura, sin mancha. Quiero orar a Dios, quiero orar al Señor, y ahí donde estás, le pido a Dios que cada día nos enseñe, a parecernos a Él. Padre, te damos las gracias, Dios. Gracias, Padre, porque si hoy, oh Dios, si hoy miramos, Señor, con detenimiento, Dios, nuestra vida, Dios, Padre, nos damos cuenta que muchas veces, Señor, vamos donde ti, oh Dios, a pedirte, pero muchas veces olvidamos tus pedidos para nuestra vida, Dios. Lo que tú demandas y exiges sobre nuestra vida, Dios. Que seamos justos, que amemos la misericordia y que vivamos humillados delante de ti, Señor. Padre, te pido en esta hora, Dios, oh Espíritu Santo de Dios, Señor, que estas palabras, oh Dios, la justicia y la misericordia, oh Dios, y una vida humillada delante de ti, oh Dios, existan todos los días de nuestra vida, Dios, para poder practicar, oh Dios, oh Dios, lo que tú, oh Dios, has hecho por nosotros poderlo hacerlo por otros, Señor, que no te conocen, Señor, que por causa de nuestras acciones de vida puedan conocerte a ti, Señor, Gracias por tu palabra, Dios. Gracias porque a través de ella somos corregidos, somos enseñados, Dios, Padre mío, pero verdaderamente, Dios, tu corrección, tu palabra, Dios, trae frutos sobre nuestra vida, Dios. Gracias por esta oportunidad, oh Dios, y oro, Dios, porque cada vida, Dios, que ha de recibir tu palabra, Dios, Padre mío, pueda atesorar, oh Dios, la justicia, la misericordia y una vida humillada delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado, Dios. Te damos las gracias. Te damos las gracias, Dios. Porque muchos, Señor, quizás no le agrade, Dios, la disciplina, Dios. Padre, pero cuando esta, oh Dios, es ejercitada y la practicamos en nuestra vida, produce fruto apacible de justicia sobre cada vida, Dios. En el nombre de Jesús hemos orado y te damos las gracias por este día. Amén y amén. Así que les exhorto a que llamen para que puedan asistir al culto del domingo. Es una fiesta al Señor, le esperamos, Dios está haciendo grandes cosas. Así que es de gran bendición poder adorar a Dios juntos, poder hacer todo lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, alabar al Señor, verdaderamente regocijarnos en Él. Así que el domingo le esperamos en la casa del Señor, va a ser de gran bendición poderte tener. Dios tiene una palabra para ti. Así que te esperamos, nos vemos el domingo con el favor de Dios. Dios te bendiga y te guarde.